Muy buenas noches a todos, amiguitos. Hoy vamos a ver cuántos capítulos de Yumi leemos. Vamos en el capítulo 29 de 50 y poquitos, pero vamos en la página casi 400. Nos queda un poco más de 100 páginas. Entonces van a ser capítulos cortitos. Se estaba poniendo muy bueno. No hemos estado tanto tiempo al aire porque hemos estado ATL, no Atlanta. Espero entiendan la referencia. Habiendo dicho esto, yo tenía esta lista de reproducción. Dejen que empiece. Vamos un poquitito más, a ver ahí. Espero que alcancen a escuchar. Y ahora sí. Vamos con esto. Con esto que dice. Capítulo 20. Déjenme acomodar los audífonos. Que me distrae el sonido. Mientras... Capítulo 29. Era la segunda vez que Yumi veía una pesadilla. La anterior era esa. La anterior era esa. Lo que un cachorrito a un lobo. La pesadilla estable se encabritó sobre las dos patas supinas, poderosas y de algún modo más real que la otra que había visto. Su oscuridad se había solidificado, endurecido, su piel eran espinas y esos ojos, un vacío lleno de ira, se alzó sobre ellos y, cuando dio un paso, sus arpas escarbaron el pavimento. ¡Corre!, dijo Pintorri. ¡Yumi, corre! Su se abrió paso a través del terror de Yumi, que recuperó lo suficiente para volverse a poner de pie en pies polvorosa. Se aferró a la bolsa de pintora, no porque fuese a servirle de nada, sino porque necesitaba algo a que agarrarse. La pesadilla le dio caza, silenciosa excepto por lo que sonaba como metal contra la piedra. Pintor corría delante de Yumi, con un aspecto tan agitado como el que se sentía ella. Yumi pensó que estaba dejándola atrás, pero no, estaba guiándola. Pintor le hizo un gesto mientras se metía por un callejón que abría justo delante de ella. Yumi lo siguió, casi tropezando por el grueso giro a la izquierda. La bestia de pesadilla. La bestia de pesadilla, mucho más corpulenta, reaccionó menos rápido. Pasó de largo resbalando y de nuevo tuvo que retroceder hacia la calle. Yumi, en contra de sus intenciones, echó un vistazo hacia atrás mientras corría y la vio oscureciéndose en la bocalle. Entró con dos enormes patas delanteras, una contra cada pared, rastrillando la piedra y rompiendo una ventana. Luego se puso a cuatro patas y se alzó otra vez a la carga. ¡La campana!, gritó Pintor mientras salían por otro lado del callejón. ¡Toca la campana! Cruzaron la calle y llegaron a un punto amplio y abierto con el suelo liso de piedra, que tenía partes llenas de pedazos de tronco y extrañas construcciones de metal y madera. La primera vez que Yumi había visto uno, había pensado que podría ser algún tipo de instalación artística, y se había reído cuando Pintor le explicó que era una pista deportiva con un parque infantil anexo. Pintor la guió más allá de los juegos de la plaza, quizás creyendo que así ralentizaría a la bestia, pero la bestia se abrió paso destrozando el metal, lanzando por los aires un trepador. Con un poco de suerte, el ruido alertaría a alguien. Yumi añadió un chillido tardío al estrépito y casi logró sacar la campana, pero un pedazo de metal arrojado por el monstruo la rozó y la derribó al suelo. La bolsa se le resbaló de las manos. Se oyó un crujido y la tinta manchó la bolsa y empezó a fluir por la abertura. La bestia vaciló al verlo. ¡Vamos!, dijo Pintor mientras esperaba cerca de Yumi haciendo gestos apremiantes. Ella consiguió levantarse y volvió hacia la bolsa. No, dijo él, déjala. Confiando en los instintos de Pintor, Yumi corrió con él por el parque infantil. ¡Ve por ahí!, le indicó Pintor señalando el otro callejón. La pesadilla puede verme. Me la llevo hacia el sur. Tú da vuelta al edificio, vuelve a Hurtadillas y recupera la campana. Tócala, no intentes enfrentarte a esa cosa, ¿entendido? Yumi asintió, demasiado aterrorizada para fiarse de su voz. Si abría la boca chillaría. En el parque infantil, la pesadilla había sorteado la tinta.
dejándole mucho margen, pero eso ya iba otra vez a por ellos. Pintor respiró hondo y con los ojos bien abiertos, pese a ser un fantasma, echó a correr de nuevo. No hizo aspavientos para llamar la atención de la criatura. Se limitó a correr. La pesadilla fue tras él, y Yumi no esperó a ver cómo terminaba la persecución. Hizo lo que Pintor le había dicho. Cruzó el callejón a la carrera y corrió a la parte trasera del edificio jadeando. Al llegar a la esquina se detuvo temblando, apretó la columna vertebral contra los ladrillos, tensa y sudorosa, cada músculo como una cuerda intentando bajar un árbol del cielo. Sabía que tenía que seguir moviéndose, le faltaba volver a hurtadillas y sacar la campana. Debía moverse. Pintor estaba corriendo para salvar la vida. ¡Venga! Pero su cuerpo se negaba. Para quien no lo ha experimentado, es difícil entender lo poderosa que puede ser la sensación de un cuerpo a un trauma como ese. Ver que algo tan terrible te persigue y saber que no solo pretende hacerte daño, sino seguramente devorarte. Contradice toda experiencia racional. Terminas en un lugar más profundo donde alcanzan tus pensamientos, sumergiéndote en unos instintos grabados a fuego en tu misma esencia. Imponerte a ellos no es una mera cuestión de fuerza de voluntad, requiere entrenamiento y experiencia. Así que Yumi siguió allí, temblando, resollando, aturdida, y tuvo que luchar por contenerse y no escapar a toda velocidad. Fue un mérito por su parte, no algo condenable, que se quedara petrificada. La única alternativa viable que había aceptado su cuerpo era una vida enloquecida, descontrolada. Una mano agarró a Yumi del brazo, se enderezó de golpe y encontró una figura corpulenta a su lado, que se le había acercado inadvertida, no porque fuese particularmente silenciosa, sino porque Yumi no había sido capaz de concentrarse en nada que no fuese su miedo. Histérica le soltó un puñetazo. La figura gruñó. Entonces dijo su nombre. Los ojos se enfocaron y vio por primera vez. Era Tojin. Sí, el pintor Tojin, arremangado, sacudiéndole el brazo y repitiendo su nombre otra vez. Otra. Yumi por fin lo asimiló y logró emerger a una pista de su frenesí. ¿Ves como si era ella? Dijo Tojin, mirando hacia atrás tranquilo, demasiado tranquilo. No lo sabía. Akane se acercó cruzada de brazos, con su bolsa de pintor al hombro. Yumi, dijo, nos has prometido que no volverías a salir. Te hemos explicado que es peligroso esto. Siendo estrictos, Yumi no había prometido que no saldría de nuevo. Solo les había dado una charla al respecto y habían inferido. Aquí hay un corte muy feo, pero hay una imagen de Yumi y Pintor corriendo de la sombra. Del chachalaco. Del chachalaco. Conformidad de sus inclinaciones contrarias, pero no he estado de discutirlo. ¿Cómo? Dijo con voz ronca. ¿Cómo me habéis encontrado? Te hemos seguido, respondió Tojin. Cuando has salido del piso, se me ha ocurrido que volverías allí. Esperaba que tuvieras más sentido común, añadió Akane. Te hemos perdido la pista un rato, dijo Tojin. ¿Has ido a la feria a propósito para despistarnos? Tojin, dijo Akane, entornando los ojos en la penumbra. Tojin, mírala, está aterrada. Yumi, ¿es que has visto otra? Yumi solo pudo asentir. Tojin suspiró. Por eso te decíamos que no debías salir otra vez. Este es el trabajo de un pintor. ¿Pintor? La campana. Yumi sabía que incluso tras solo una experiencia con esa pesadilla, Akane y Tojin no bastarían para derrotarla. Necesitarían a todos los pintores de la región, a centenas de ellos. Si los encontraban, y su pintor corría peligro. ¡Traed tinta!, exclamó y se zafó de Tojin para retroceder a toda prisa por el callejón. No vio la expresión divertida de Tojin ni los ojos en blanco que puso Akane, porque, por supuesto, ellos no estaban al tanto del peligro. Habían hecho aquello tantas cientos de veces.
Una pesadilla. Para ellos no era nada que decían miedo. Yumi llegó a la boca del callejón y miró por el parque infantil, destrozado, fantasmal a la luz de Gion, quieto y vacío. Se encendieron varias luces de los edificios cercanos de alrededor, pero volvieron a apagarse enseguida. Aquello era asunto de pintores. Gracias por vuestro servicio. Inquieta de pronto, Yumi cruzó el parque hasta la pista deportiva, donde se había caído la bolsa. Buscó en su interior mientras reparaba en la lona que estaba hecha de jirones a zarpazos, y encontró la campana rota, cubierta de tinta. Mientras intentaba comprenderlo, algo oscuro emergió de un pedazo de juego infantil caído. Creció hasta los 3 metros y medio de altura mientras avanzaba acechante detrás de Yumi. Pintor había escapado de ella, pero esa cosa era lista, peligrosamente alerta. Y además de eso, había un problema más grave, uno que Yumi y Pintor no podrían haber anticipado. Esa cosa podía sentir la presencia de Yumi. Sabía dónde estaba, siempre. Por eso no se había desmadrado. Yumi no era consciente de ello, pero eso era lo que la criatura había estado haciendo todas estas semanas. Se había visto atraída hacia ella. Había estado observándola, esperando su oportunidad de atacar. Yumi lo sintió antes de oírlo. Dio media vuelta y, demasiado asustada hasta para chillar, inhaló de sopletón mientras la pesadilla descargaba una zarpa llena de garras en el pecho. Las garras la atravesaron de lado a lado, aunque se emborronaron justo antes de tocarla. El ataque habría matado a casi cualquier persona, pero Yumi tenía algo que aquella bestia quería: poder, investidura, alma. Si con otros había tenido que lamer, con Yumi podría engullir. En vez de ensartarla de forma física, hizo que sus hojas se volvieran incorpóreas al entrar en contacto con ella, y eso permitió extraerle su esencia. Yumi sintió algo frío y gélido expandiéndose dentro de su núcleo, como si le hubieran congelado el corazón, convertido en hielo de las bebidas de las que servía diseño, y estuviese bombeándole escarcha por todo el cuerpo. Su respingo flaqueó y Yumi se derrumbó en el suelo exhalando una neblina fría. Se sintió morir. Sintió que iba a un lugar donde no había calidez y donde nunca podría verla, y no iba a morir sin luchar. Sus emociones, los nervios primordiales que habían estado haciéndola entrar en pánico toda la noche, toparon de espaldas contra el muro de la muerte, y de su interior manó como la ferocidad de un geyser, un rechazo a que acabaran con ella así. Con una mano temblorosa que se sacudía como la de una mujer de 100 años más que ella, buscó a un lado, cogió un pedazo de hormigón que había arrancado la bestia al pasar. Entonces lo apiló encima de otro que había al lado. La bestia vaciló. El flujo de poder que emergía de ella se ralentizó. De algún modo, Yumi encontró otro castrote, aunque ya perdía la conciencia al remitir su oleada de fuerza. No es moco de pavo que consuman por fuerza un pedazo de tu alma, créeme. Con los dedos entumecidos colocó la piedra. El monstruo no pareció asustarse, pero se inclinó hacia adelante, dejando de alimentarse. Observó las piedras con los ojos de color blanco huesos que tenía por ojos. Algo en él pareció recordar. Un segundo después un chillido hizo que volviera. Dojin por fin había salido del callejón, y horripilado por la visión que tenía de una pesadilla estable del todo, cayó del culo al suelo. Y Kenneth chilló desde atrás de él. Ambos habían visto pesadillas antes, sí, pero nunca nada como aquello. Transmitía un cierto aire, una sensación debilitante de peligro primigenio. La pesadilla arrancó las garras de Yumi, dejándola tirada en el suelo, temblando, y se empezó a oscurecer la visión en los bordes.
y tenía el cuerpo helado, como si hubieran dejado un día entero en una ventisca. Solo pudo mirar la criatura que llegaba hasta Tojin y Akane. Esos dos sí que los mataría. No daba ni para un mordisco. A esos dos los haría pedazos, los destruía. Alzó la garra para atacar a Tojin, que yacía horripilado en el suelo. Entonces llegó Pintor, su Pintor. Pasó por encima de forma tendida de Tojin después de haber rodeado la calle de atrás buscando a Yumi. Se situó justo entre la criatura y Tojin y lanzó la mano derecha donde su gran pincel y mejoró su propia esencia y cobrió forma como hecho de luz de plateada. Más tarde no recordaría crearlo, ni habría sido capaz de decirnos cómo lo consiguió. La cadena había soltado su bolsa a toda prisa y se le había roto el frasco de tinta que había tropezado y caído en el callejón, y en estos momentos, acordándose de Tojin, intentaba arrastrarse hacia él despavorida. Ninguno de los dos podía ver a Pintor, pero Yumi sí. Tenía el ángulo perfecto para ver al otro lado del monstruo, que se alzaba sobre las patas traseras, para ver a Pintor aferrando su pincel, enfrentándose a la criatura, y para ver que su misma forma empezando a distorsionarse y vibrar, igual que antes de desmoronarse como una de estas criaturas, como una estatua cuyas capas exteriores estuviera raspando un viento horrible. Ese Pintor, tembloroso, quebrándose, abrumado. Ese Pintor hundió el pincel en la tinta derramada de la bolsa de Akane y comenzó a pintar una larga línea en el asfalto, nudos en ambos extremos, un tallo de bambú. La forma de la pesadilla se retorció durante un segundo y entonces, con los ojos abriéndose, profundizándose, blanqueándose, se abalanzó hacia él, obligándolo a dar un paso hacia atrás. Pintor, solo a escasos centímetros de esas cosas, palideció, su figura desmoronándose, ojos de par en par, pero entonces Tojin miró desde abajo y algo se acercó al Pintor. Volvió a clavar el pincel en la tinta y con una cara consumida en determinación lo mandó ante él a los pies del monstruo y empezó a pintar. No solo a pintar, a crear amplios arcos en torno a Tojin, y él manchó el suelo con una tinta fantasmal. Trabó la mirada con el monstruo sin bajar la vista siquiera mientras dibujaba con el pincel. La pesadilla dio un paso atrás y Pintor avanzó un paso tras otro, haciendo retroceder a la criatura con cada giro de pincel, creando una obra maestra que se evaporaba a su espalda al caminar. La tinta no era real, pensó Yumi. El pincel debía de haberse desvanecido también, ¿verdad? Pero no, en ese momento, Yumi lo comprendió. El pincel era una extensión de Pintor, le pertenecía, era tan natural como su propio corazón. Tendida allí, viéndolo obligar a retroceder a la pesadilla por la fuerza de su habilidad, su arte y su voluntad en crudo, Yumi se dio cuenta de algo. Había tenido razón al principio de todo aquello. Los espíritus sí que habían enviado a un héroe. La pesadilla empezó a encogerse, retorciéndose de un modo horrible. Horrible, efectivamente. Sus gigantescas garras se acortaron. Su esqueleto pareció chasquear al comprimirse. Su cara se estrechó al verse forzada a ajustarse a la visión de que Pintor tenía de ella. La que había pintado en el asfalto no era un monstruo en absoluto. Era algo más amistoso, con cuatro patitas, que meneaba la cola. El ser idéntico a la visión que intentaba imponerle, y aulló, lo bastante estable como para emitir un sonido, y huyó a grandes zancadas mientras su terrorífica forma se restauraba al liberarse del hechizo de Pintor. Derrotada, humillada, pero no destruida, se perdió en la noche. Pintor cayó de rodillas, abrumado, y el pincel por fin se esfumó de entre sus dedos. Detrás de él, Akane llegó con Tojin y lo ayudó a incorporarse. Los dos se fijaron al mirar el lugar por donde se habían marchado la pesadilla, perplejo sobre que habría ahuyentado. Pintor miró con una tona sonrisa hacia Yumi. Entonces por fin pareció darse cuenta que no se movía. ¡Yumi!, gritó
Gritó, pero su voz sonó distante, como si Yumi estuviera sumergida en una gran profundidad. Intentó responder, pero solo consiguió que le castañaran los dientes. Su cuerpo era todo escalofríos y espasmos. Perdía la visión al avanzar, reptando a la oscuridad de los lados. ¡Yumi! El rostro ansioso de Pintor sobre ella. ¿Qué pasa? Mucho frío, susurró ella, soltando vaho. Pintor se arrodilló sobre ella, alarmado, levantando las manos. La oscuridad la envolvió. Pintor se aferró en un abrazo. Su esencia se mezcló con la de ella. ¡Soy yo! Y el de Yumi se combinaron en uno. Su yo y el de Yumi se combinaron en uno. Un brebaje sorprendente, enajenante, sensual. El calor denotó que en el interior de Yumi como fuego moribundo, que recibe aire de pronto. Se corrió en olada. El calor el de ambos, inhaló con la fuerza de una mujer ahogándose y se puso rígida. Pintor se apartó con el rostro surcando sudor. Yumi se sostuvo antes de caer al suelo y siguió respirando en fuertes bocanadas. Ya no congelada, se quedaron allí sentados juntos, temblando hasta que llegaron Akane y Tojin para ayudarla a levantarse. Quizás después de aquello se lo creerían. Con esto terminamos el capítulo 29.